como les decía, en el día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere al diagnóstico y notificación y tratamiento de casos de coqueluche. Y aquí tenemos la presentación. Vamos a tratar de que... A ver, yo la estoy viendo, la vemos bien, al pelo me dicen, ok. Entonces, ustedes vayan ingresando preguntas por el chat de algo que, o por ahí, bueno, si tienen el micrófono, me cortan y me interrumpen, no hay ningún inconveniente. Tiene que ser interactivo, no quiero que sea una charla de un solo lado, sino que conversemos. Y yo sé que algunos equipos de vigilancia no van a estar de acuerdo con algunas intervenciones, pero bueno, es lo que está escrito en este momento. Luego vemos cómo hacemos la adaptación en el nivel local. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar en el día de la fecha es la vigilancia epidemiológica de coqueluche, diagnóstico, notificación y acciones de control basadas en la actualización 2022 del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es y conocer, y esto va a ser útil para cualquier otra patología, es qué eventos de notificación obligatoria estamos trabajando y dónde se encuentra clasificado. Sabemos que en este caso es coqueluche, el otro nombre que tiene puede ser tos convulsa, pertenece a la categoría de eventos transmisibles, al grupo de coqueluche. O sea que acá lo que nosotros podemos observar es que el grupo de evento y el evento es el mismo, no tiene otro ingreso al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y que pertenece a la clasificación A37 de la CIE 10. Este es importante que lo manejen, por favor, todos aquellos vigilantes o notificadores que tienen acceso a Salta Salud o a Acuario o a otra soporte o software local que pudieran clasificar las enfermedades de acuerdo al CIE 10, que sepan que los A37 son los coqueluches o son los sospechosos de coqueluche. Entonces, las localidades que toman los datos desde por ejemplo, Salta Salud o Acuario para la elaboración de la C2, tiene que tener en cuenta este código. Como problema de salud pública, ya se explicó en la presentación que se hizo desde el componente laboratorio, es una enfermedad infecciosa aguda que afecta vías aéreas bajas, es sumamente contagiosa, evoluciona en tres fases, que es la catarral, paroxística y la convaleciente, y pueden manifestarse de formas leves o severas, y sobre todo las formas severas van a estar en los menores de 6 meses. Presentan ciclos epidémicos entre 3 y 5 años y eso está relacionado con el componente pertussis de la vacuna, donde va disminuyendo protección. Y estos van a estar relacionados siempre en la última parte del invierno y en el inicio de la primavera, o sea que estamos en plena época para tratar este tema. Esto lo vamos a ver en líneas generales y es importante que lo tengan en cuenta porque siempre está la pregunta que hacemos. ¿Es bordetela negativa? Lo descarto. Y bueno, es bordetela positiva, lo confirmo. Entonces veamos cuáles son los gérmenes que podemos tener o los patógenos que podemos tener informados en una ficha de notificación en el SNBS. El principal y el que confirma el caso de coqueluche es Bordetella pertussis, pero también podemos encontrar a Bordetella parapertussis, que eso ya fue explicado como otro de los causales de sintomatología de tos convulsa, y algunos otros virus que pueden dar un espectro coqueluchoide y que, bueno, tenemos que ver cómo lo notificamos. El único reservorio es el humano y el periodo de incubación va a estar entre 7 a 10 días promedio. Se habla entre 1 y 3 semanas, o sea que eso es, digamos, lo que a nosotros nos tiene que servir
para hacer todo el proceso de investigación epidemiológica. Conocido esto, nosotros, como todo proceso de vigilancia, tenemos que ver para qué hacemos la vigilancia de Coqueluche. Básicamente, la vigilancia de Coqueluche tiene que estar centrada en la detección oportuna de casos sospechosos para realizar acciones de control correspondiente, lo que va a hacer que contribuya a la disminución de la transmisión y a la disminución de la morbimortalidad en los grupos de mayor riesgo. Y por otro lado, lo que también se hace de aquí es monitorear el comportamiento de la enfermedad, observar el impacto en las acciones de vacunación, que esto es esencial para la toma de decisiones, para que sean adecuadas y oportunas en cada población. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué objetivos tiene la vigilancia epidemiológica de Coqueluche? ¿Y por qué hacemos nosotros las intervenciones de Coqueluche? Esto le va a servir mucho a todos los vigilantes nuevos, que estuve viendo la encuesta que se ha hecho, donde hay un porcentaje importante de personas que se han incorporado al equipo de vigilancia epidemiológica y que, bueno, estamos en este proceso de capacitación. Así que, bueno, bienvenidos y, bueno, vayan anotando este tipo de temas y, bueno, los podemos tratar luego en forma individual si es que lo necesitan. ¿Y acá qué pasó? Importante antes de ver cómo notificamos, tenemos que saber qué notificamos. ¿Qué se va a notificar? Caso sospechoso. Es toda persona compatible con una clínica compatible y que tenga o que pertenezca a los siguientes grupos etarios. Que sean menores de 6 meses, y aquí la definición es toda infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas: apnea, cianosis, estridor respiratorio, vómito después de toser o tos paroxística. Mayores de 6 meses hasta 11 años son los que presentan tos de 14 días o más de duración, acompañado de uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómito después de la tos. Y en los mayores de 11 años hablamos de tos persistente de 14 o más días de duración sin otra sintomatología acompañante y sin otra causa aparente. Entonces, como verán, tienen tres definiciones de casos sospechosos que van a depender del grupo etario en el cual tratemos. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten en nuestro servicio de salud cuál es la definición de caso sospechoso, para Coqueluche tenemos que informar que tenemos tres definiciones de casos sospechosos y van a depender del grupo de edad y por lo tanto vamos a tener tres posibles clasificaciones. Y también va a haber una cuarta definición que es un trabajador de salud que se sospeche Coqueluche, independientemente de la edad, independientemente del antecedente de vacunación, y va a pertenecer en este caso a los mayores de 11 años y encima personal de salud. Las confirmaciones de los casos de Coqueluche es que vamos a confirmar a priori. Es aquel caso sospechoso en donde por cultivo se aísle la gente casual. Es muy poco probable que tengamos esa situación acá en Salta. Lo más seguro que vamos a tener es una PCR positiva, que es lo que habíamos hablado el otro día, o la detección de IgG de antitoxina pertussis, que eso también yo creo que estamos mandando muy pocas muestras o casi ninguna. En Salta nos manejamos más con la realización de la PCR y las otras situaciones las dejaremos para casos que no podemos solucionarlos con la PCR, o tendríamos que avanzar con hacer la seroconversión o los anticuerpos. Aquí también tenemos en el caso de Coqueluche, los casos sospechosos con nexo epidemiológico. O sea, si yo ya tengo un caso positivo y no me escucho, hola, hola, ahí sí, ahí está, perdón. Nosotros en Coqueluche tenemos también el caso sospechoso con nexo epidemiológico, o sea, tenemos un caso confirmado de Coqueluche
y entre los 3 y los 21 días se presenta otro en el mismo seno familiar, en el grupo, en el aula, en la sala cuna, en lo que sea, podemos hacer la confirmación por criterio Ok. clínico epidemiológico. Ujú. En adolescentes y adultos se requiere una sola muestra de suero y está indicado en casos con más de 14 días de evolución de la tos que hayan recibido vacunación con componente pertussis al menos un año antes o más relacionado con la toma de muestra. Ahí se me tendrían que mandar el tema de los anticuerpos. El caso probable es aquel que va a quedar con clínica compatible, según criterios clínicos estratificados por edad, sin confirmación por laboratorio o sin muestra para el estudio o con resultados negativos para el laboratorio. Estas definiciones que nosotros hablamos aquí, el caso sospechoso, el caso confirmado, el caso probable, son definiciones que las debe manejar el vigilante epidemiológico del área operativa. Por lo tanto, el vigilante cuando manda la C2 con las fichas epidemiológicas o no, porque si ya lo tengo notificado, con solo nominalizarlo, ya está en el SNBS, podemos prescindir del papel para no estar enviando tanto papel. Ah, mira. Y tiene, sí, Mirtita, este, pero bueno, si acá te piden el papel, lo mismo, bueno, se lo tenés que mandar a las redes, pero hemos visto que por ahí tenemos que empezar a desprendernos de tanto papel. Pero si yo hago una buena clasificación y lo escribo en el renglón que corresponde a la C2 y todo está en la ficha epidemiológica, entonces sí vale la pena que nosotros hagamos directamente y si necesitamos bajamos la impresión de la ficha epidemiológica. Lo que pasa es que en el CISA muchas veces ponen el nombre porque tiene que entrar de una, pero no completan la parte epidemiológica, entonces nos vemos obligados a pedir que sigan mandando la ficha epidemiológica. Entonces, si la solapa de epidemiología está completa, la del laboratorio está completa y todo está completo, sería importante no enviarla, pero bueno, no siempre sucede eso. El caso probable es lo que habíamos visto. El caso descartado es aquel que tiene clínica incompleta o con datos insuficientes, que eso no quiere decir que esté insuficiente la carga en el SNBS, sino prácticamente tenemos que descartar todos. Con resultado de laboratorio negativo y sin nexo epidemiológico con un caso confirmado. Entonces, esta primera parte, lamentablemente a nosotros nos llegan, o cuando se hace la revisión de los casos, muchos de estos casos en la clasificación manual continúan como casos sospechosos. Entonces nosotros nos vemos obligados en consultar con la ficha epidemiológica papel para ver cómo se cierra el caso. Si el vigilante hace su trabajo completo, puede confirmarlo, puedo ponerlo como probable, puedo descartarlo o puedo confirmarlo por nexo epidemiológico. Entonces, por favor, todos los vigilantes que están teniendo casos de coqueluche, revisen esto, consulten a través del WhatsApp de vigilancia epidemiológica de manera que podamos, hay algún micrófono abierto ahí. A ver, acá viene. Ya lo hemos cerrado. De trabajar puntualmente. Entre los que me pasaron a último momento está JB González, Quebrachal, San Antonio de los Cobres, Cerrillos, Coronel Molde, Salta Capital, por supuesto que tiene la mayoría, Güemes, y no sé si me acuerdo de otros, me olvido de otro, pero bueno, me lo ponen ahí en el chat y ya lo leemos. Eso es por ahí que es puntualmente para el vigilante. Y esto es cuando el vigilante epidemiológico tiene que tomar intervención para hacer el manejo de la situación. En esta reunión no, pero ya le voy a pedir yo
a otra dentro de unos par de semanas. Por ejemplo, puede estar el equipo de METAM y el del primer nivel de atención de zona norte, que les tocó intervenir en dos situaciones puntuales para que nos cuenten la experiencia, así como hicimos con lo de rabia. Bueno, en este caso ellos tienen la experiencia en un brote en una institución y otra relacionada con personal de salud. Y también, bueno, el materno, por ahí podíamos pedirles que nos haga alguna presentación en algún momento de unos 15 minutos. Eso ya lo planificamos. Definimos brote comunitario eh, en el cual se observa un aumento en el número de casos esperados en una población dada en un periodo de tiempo definido, con confirmación del agente causal mediante aislamiento en por lo menos uno de los casos sospechosos, cultivo positivo o la confirmación de 5 a 10 muestras positivas en los laboratorios nacionales. Una definición técnica, porque nosotros sabemos, o sea, que en el momento que tenemos en una comunidad la aparición de los casos, dos o más casos, ya estamos frente a esta situación. El número esperado de casos se calcula obteniendo la mediana de ocurrencia de casos en los últimos años, idealmente de los 5 años previos. O sea que el vigilante tranquilamente lo que tiene que hacer es a ver cuántos casos he tenido en estos últimos 5 años. Listo, tuve 100 casos. Dividido en 5 años, 20 casos es el promedio. Si yo ahora ya tengo más de 20 casos, ya estoy por encima de la media, ya puedo hablar de este brote comunitario y por ahí el vigilante que tenga una mayor, digamos, aceptación o predisposición a la estadística puede hacer tranquilamente un índice de infección o o calcular, bueno, el canal endémico de Coqueluche es complicado, a mí no me convence, así que tendríamos que trabajar con un índice epidémico o con la media de los últimos 5 años. Acá hay un comentario de mm, Mirta, llamó, voy a dejar de compartir esto un momentito porque me interesa leer este comentario. Dice, en enero a mayo estuvimos con 0% de positividad, juntos tuvimos junio 7, julio 30%, sin duda brote. Algunos intrahospitalarios, solo uno de personal de salud. Este dato es importante porque para nosotros el Hospital Público Materno Infantil vendría a ser como el termómetro provincial en este tipo de patología, pero con Mirta y Adriana lo que vamos a trabajar es desglosar, porque acá estamos hablando de positividad de gente que consulta personas que consultan al Hospital Público Materno Infantil. Hay que desglosarlo por área operativa o por localidad de residencia para que el vigilante epidemiológico tome en cuenta la magnitud que está teniendo en su población. Así que ese va a ser un trabajo, Mirta, que lo tenemos cuando hagamos la presentación junto con METAM, con primer nivel, este, buscan o preparan unas pequeñas presentaciones para que nosotros veamos de dónde son estas personas, de dónde vienen, para que esas áreas operativas comiencen a compartir esta información. Así que buenísimo, Mirta, por tu aporte y bueno, y sigamos con esto. Ella es nuestro termómetro de todas estas patologías. Aguante, Mirta. Este, brote intrainstitucional o en el hogar. Esto le tocó trabajar a la doctora María Castillo, que tiene un resumen excelente de esta situación, que quiero que lo presente ella en la próxima reunión que hagamos sobre Coqueluche. Ha hecho un relevamiento sobre cómo trabajar, inclusive ha hecho el cálculo de los portadores con un intervalo de confianza del 95%, o sea, toda una cuestión bien estadística y epidemiológica, así que eso lo vamos a trabajar puntualmente para que sepan cómo manejarnos con un hogar. Pero básicamente en la sala cuna se presenta un caso y ahí se tiene que intervenir. Entonces, cuando nosotros hablamos en una institución de un brote,
se considera en un brote en institución o hogar a la ocurrencia de 2 o más casos confirmados de coqueluche y el aislamiento del agente causal en al menos un caso confirmado. O sea, con que nosotros tengamos un caso ya es suficiente para intervenir y no hay que esperar. Eso es lo que vuelve nuevamente al origen del tema de coqueluche. La notificación del coqueluche es un evento de notificación obligatoria en el SNBS. Me, no sé, me retumba a mí acá ¿no hay por ahí algún micrófono abierto, no? Es de la modalidad nominal o individual. Es la estrategia universal, o sea que se notifican todos los grupos de edad. No es prioritario de los menores de 6 meses o de tal o cual. Y tienen que participar los tres componentes, el clínico, el de laboratorio y el de epidemiología, y tiene periodicidad inmediata. Yo el otro día escuchaba, bueno, que estaban conversando en la otra reunión que tuvimos de Coqueluche, y creo que ya quedó claro. En el momento que se genera la ficha de sospecha de Coqueluche, se inicia el proceso de notificación y de intervención. No tengo que esperar el resultado del laboratorio, no tengo que esperar a que se confirme o se descarta. Y si por algún motivo, por esta situación complicada que estamos viviendo, nos piden COVID, otros virus respiratorios, y el médico profesional, médico en este caso, nos agrega coqueluche en esa ficha, tenemos que investigar coqueluche, sí o sí. O sea que debemos trabajar bien con los equipos de salud para que sepan o entiendan lo que es el proceso de notificación y que esto es de notificación inmediata, nominal, universal, clínica, laboratorio y epidemiología. Y por favor, bajen esto inmediatamente a los hospitales, cosa de que, bueno, cuando nosotros vayamos haciendo las visitas, veamos de que sí se ha hecho la ¿cómo sería? Bueno, la divulgación en el equipo de salud. Las medidas preventivas que nosotros tenemos que tener, ¿a dónde van a apuntar? Van a apuntar a que el vigilante epidemiológico, o sea, ¿por qué puse esto? Porque el vigilante epidemiológico tiene que contar con esta información en su área operativa. Si no, no va a saber cómo hacer el bloqueo de coqueluche. El esquema primario de vacuna con las 3 dosis durante el primer año de vida, 2, 4 y 6 meses. O sea, ¿qué es lo que se debe pedir? Se debe pedir cobertura de vacunación en APS o en inmunizaciones de cada hospital en donde se encuentra el vigilante epidemiológico. Eso tiene que tener en este momento una información actualizada el vigilante. El refuerzo a los 15 meses y 18, la vacunación o el refuerzo a los 5 o 6 años, a los 11 años en las embarazadas y el catastro de inmunización de todo el personal de salud actualizado por 5 meses. Esto lo tiene que tener el vigilante epidemiológico en la carpeta de Coqueluche. O sea, cómo está su personal de salud, si está inmunizado, si tiene colocada la triple bacteriana celular con un periodo de 5 años, cómo están las coberturas de vacunación a los 2, 4, 6 meses, el refuerzo de los 15, 18, a los 5 y 6 años, a los 11 años y en el embarazo. Así que bueno, señores vigilantes, vamos a tener que hacer la tarea de ver las medidas preventivas. No quiere decir que cuando yo vaya al caso sospechoso le pregunta, ve, mamá, présteme el carnet del niño. Ah, sí tiene la vacuna, sí. Eso es lo individual. Cuando nosotros hablamos de esquema de vacunación completo y de medidas preventivas, tenemos que hablar del tema poblacional y saber si mi población está inmunizada o no. Se calcula, esto es un dato estadístico, que la eficacia de la vacuna en personas que han recibido como mínimo 4 dosis es del 80% y esto me va a proteger para las enfermedades graves.
Y la inmunización activa que se inicia luego de la exposición no protegerá contra la enfermedad que surja por tal exposición, pero tampoco está indicada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo hoy el bloqueo y yo vacuno hoy, bueno, no me va a proteger en ese momento inmediatamente, pero sí va a servir para el futuro. La inmunización pasiva, o sea, por aquí la enfermedad va a ser ineficaz, o sea que no nos confiemos tanto porque no es una protección permanente y duradera. Y también saber que la vacuna contra pertussis no protege contra los síndromes coqueluchoide a bordetela para pertussis. Y los esquemas, los casos confirmados deberán continuar con el esquema de vacunación según corresponda, ya que la infección natural no confiere inmunidad verdadera, pudiendo existir reinfección. Importante, moraleja, ver las coberturas de vacunación y que eso esté actualizado siempre en las oficinas de vigilancia epidemiológica. Ahora vamos a las medidas que tiene que hacer el vigilante cuando tiene un caso sospechoso. Todo lo que nosotros estábamos viendo acá anteriormente es tarea que el vigilante epidemiológico tiene que tener escrito en su hospital. La definición de caso sospechoso, la definición de caso confirmado, qué es un caso probable, qué es un caso descartado, a qué se define como brote comunitario, un brote intrainstitucional o en el hogar, al proceso de notificación y a las coberturas de vacunación que tiene el lugar en el cual está ejerciendo su actividad de vigilante epidemiológico. Bien, ahora cuando nosotros tenemos el caso sospechoso, que también es el vigilante el que tiene que ir a hacer toda la intervención domiciliaria, vamos a ver cuáles son las medidas que se van a hacer. Las medidas se realizan en el momento de la sospecha de coqueluche. No se espera a la confirmación. Entonces, todos los casos sospechosos que se encuentran sintomáticos deben aislarse en el momento de la consulta bajo medida de aislamiento de gota, colocar un barbijo quirúrgico al paciente en la medida de ser posible, hasta la realización del aislamiento efectivo. O sea, debe salir del consultorio ya con un barbijo puesto, porque de esa manera ya comienza todo este proceso de aislamiento del paciente. Deben tomarse muestras de aspirado, hisopado, nasofaringeo y suero e iniciar el tratamiento específico. Acá hablamos aspirado o hisopado y o suero. No nos vamos a detener en toma de muestras porque ya el otro día se dio toda esa capacitación. La parte de tratamiento específico de indicación médica tampoco, porque eso es algo que nos tienen que asesorar un profesional médico cuando se está haciendo la intervención. Así que todo esto del tema de los macrólidos y lo que se refiere a qué antibiótico seleccionar o no, lo vamos a dejar para la parte específica médica, no en este tipo de reunión. Pero sabemos que un paciente con sospecha de coqueluche sale con un antibiótico de tratamiento. Las precauciones de aislamiento se tomarán ante las sospechas del caso sin aguardar a la confirmación para exponer inadvertidamente a otros pacientes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí se tiene que comenzar a trabajar. Que no se torne la notificación de coqueluche en algo pasivo de rutina en este momento que estamos en rebrote o en ola de coqueluche, porque puede llegar a ser catastrófico para el área operativa. Si tengo que internar el paciente, tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, en pacientes internados, el aislamiento se debe mantener hasta completar 5 días de terapia antibiótica con macrólidos, toda la dosis correspondiente a 5 días, o hasta 21 días desde el diagnóstico si la terapia no fue realizada con macrólidos. Eso está al final, eso se evalúa. Si yo utilizo macrólidos son 5 días, si no son 21 días de internación. Seguro que vamos a querer utilizar este macrólido para reducir los días de internación. Luego podemos escuchar a Mirta
o al que tienen muchos internados, a ver si tienen alguna experiencia, o lo dejamos para el día de la reunión y ustedes nos ilustran un poquitito en este aspecto, Mirta, sobre pacientes internados. Si los pacientes son ambulatorios, deben aislarse en los lugares habituales donde desarrollan su actividad, o sea, donde viven. No se hagan problema, pero ya nos preguntaron de un área operativa si íbamos a tener lugares de aislamiento igual que para COVID. No, esto se aísla en la casa y también se deben realizar el aislamiento de 5 días si utilizan macrólido o 21 días este, si no es así. Bueno, Mirta me dice que es correcto. Bien, Mirta, vamos avanzando con esto, que es importante tener en cuenta, por favor, ustedes anoten eso. Si yo utilizo tal antibiótico, después le buscan bien los nombres de los macrólidos, se tiene que aislar 5. Si no utilizo eso, tengo que aislar 21. Entonces, es mejor utilizar el macrólido para reducir los días de aislamiento y mejorar, ¿no es cierto?, su incorporación en la vida cotidiana. Las indicaciones son todas estas que sabemos para COVID. No vamos a demorar en ahondar con esto porque hemos aprendido mucho con el COVID y donde sí debemos recordar es aquí donde hablan de dónde se tiran los pañuelitos, el material descartable, la limpieza de los cestos de basura, de la limpieza de los ambientes, pero bueno, hablamos en general de todo lo que es la higiene respiratoria, ambientes ventilados, el uso de alcohol en gel, barbijo, el caso de transporte, eso creo que está muy, muy desarrollado, así que no merece la pena detenerlo. Y acá vienen los problemitas. ¿Qué es un contacto estrecho del coqueluche? Y hay varias definiciones. Una es toda persona con contacto directo cara a cara por un periodo no definido. Acá ya no viene el 15 minutos y el 1 hora. Si yo estuve cara a cara con un sintomático eh, y estuvimos hablando y ya paso a ser contacto estrecho. Haber compartido un espacio reducido, estar en la misma habitación por más de 1 hora con el caso sintomático, siempre hablando de contacto de pacientes sospechosos que no tenían protección respiratoria, que no tenían barbijo. Haber tenido contacto directo sin protección con secreciones respiratorias orales o nasales de un caso sintomático, odontólogos, enfermería, el médico que revisa. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Y dentro de este grupo, los contactos que son de altísimo riesgo, de alto riesgo, son menores de 1 año o convivientes de menores de 1 año, personas con inmunodeficiencia o con enfermedad pulmonar, embarazadas y personal de salud. Este grupito es el grupo que siempre tienen que tener el semáforo en rojo. Ustedes tienen que identificarlo bien y por lo tanto, si yo tengo un contacto que tiene estas características, que desarrolla sintomatología, pues veamos bien que tenemos que tomarle la muestra y saber qué es lo que está pasando y hacer una buena clasificación y confirmación o descartar el caso, ¿no? Acá viene el dolor de cabeza para muchos. Medidas ante un contacto. Realizar toma de aspirado o hisopado nasofaringio para confirmación de la enfermedad ante la sospecha diagnóstica en los contactos. Los contactos de coqueluche, sobre todo en localidades y áreas operativas en donde aparece el coqueluche después de varios años o por primera vez, tienen que ser estudiados los contactos. O sea, eso no tienen que esperar que nosotros se lo digamos. La normativa dice tranquilamente y claramente que los contactos se deben estudiar. Por lo tanto, ustedes tienen un instrumento legal que ahora se los voy a compartir en el PDF y el link del manual de norma actualización 2020, donde dice esto. Se deben aislar de escuela, guardería o jardín a los contactos estrechos del caso que tengan menos de 7 años de edad con inmunización
incompleta hasta que hayan cumplido 5 días de tratamiento antibiótico quimioprofiláctico efectivo. Y se deben actualizar todos los esquemas de vacunación de los contactos y administrar una dosis de vacuna con componente pertussis lo antes posible, después de la exposición a todos aquellos contactos que sean menores de 7 años de edad, que no hayan recibido 4 dosis de vacuna o que no hayan tenido una de esas dosis en los últimos 3 años. O sea que bastante trabajo vamos a tener con los contactos. En situaciones en que este sería, o puede estar, en que esté o puede estar expuesto al riesgo un lactante o un niño de corta edad no inmune, conviene identificar estos casos temprano o inadvertidos y atípicos. Los contactos institucionales deben hacerse un control estricto de ausentismo para detectar que allí haya casos sospechosos. Y luego viene nuevamente la quimio con la utilización de los macrólidos. Acá ya y los antecedentes de vacunación. Y acá hay una experiencia que ha surgido el otro día. Habla macrólido, eritromicina, claritro y acitromicina. Eso se pide desde el programa de farmacia. El programa de farmacia, salvo otra indicación, esta es la que yo tengo el conocimiento que puedo llegar a tener hoy, va a entregar estos medicamentos en tanto y en cuanto estén declarados los casos de coqueluche, notificada la intervención en los contactos, si no, no se gasten en pedir stock de acitromicina por la duda tengamos casos de coqueluche, porque no se las van a mandar, porque farmacia cruza la información con vigilancia epidemiológica y nosotros le decimos sí, tal localidad tiene brote de coqueluche o tal no. Ya hemos tenido experiencia de que llaman la gerencia pidiendo, sí, mandame acitromicina por el coqueluche, nos preguntan acá y le decimos, mira, nosotros no tenemos conocimiento, así que por ahora no le mandé. O si tenemos conocimiento, manden. Ante el brote, se debe investigar la presencia de casos no identificados o no notificados para proteger del contagio a los preescolares y emprender medidas preventivas adecuadas para los niños menores de 7 años expuestos. Y se debe controlar y completar esquemas de vacunación, priorizando la vacunación en menos de 7 años, en personas gestantes a partir de las 20 semanas de gestación, y puede indicarse una inmunización acelerada en la cual la primera dosis se aplica a las 4 o 6 semanas de edad y la segunda a la tercera en intervalos de 4 semanas. Eso ya nos indicarán. Y acá está faltando, bueno, una cosa que tenemos que revisar también es revisar el carnet de vacunación de la puérpera, que se vaya de alta con el esquema completo. Esto es solamente a título ilustrativo, está en la normativa, así que no tienen ningún otro, digamos, motivo más que ustedes conozcan, cómo son las aplicaciones. Sabemos que acitro, eritro y claritro son los macrólidos que se tienen que manejar con 5 días de internación o de aislamiento. Y si hacemos el tratamiento con trímetro más sulfa, tenemos que recurrir a los 21 días. Creo que nos conviene trabajar con estos 3 primeros y allí estaría, digamos, cubierto todo esto. Aquí tenemos, bueno, Doctor, alguna aclaración, sí. ¿Quién me... disculpe, buenas tardes. Hola Adela, En, ¿cómo te va? acá estamos. En el caso de que, por ejemplo, tenga un caso positivo, un sospechoso de coqueluche, ¿se aísla el contacto estrecho o no? ¿Cómo es el tema? Porque yo hace la clase pasada no entré, no pude entrar y bueno, no sé Sí, si. cuando vos tenés el contacto acá, ve, estas son las medidas. Acá vamos a volver. ¿Dónde está? El contacto estrecho, perdón, acá. El caso sospechoso se aísla. Se genera el caso sospechoso. ¿Sí? Sí. Todavía yo no tengo el resultado del laboratorio. Automáticamente,
Adela que hace la consulta y para toda la gente que está presente hoy, yo paso a los contactos. ¿Me entendés? O sea, yo tengo que trabajar los contactos de casos sospechosos. O sea, tengo que hacer todo el bloqueo completo. Ujú. ¿Sí? Bien, Estábamos acá y acá, que son las gracias. aclaraciones. Aquí me pasó la estadística, Noemí. Gracias, Noemí. Evidentemente tenemos a partir de la semana 25 todo lo que es el aumento en el número de casos. Y esta es la partecita que les comento. Coronel Molde tiene un caso, Metán tiene 9, Tartagal tiene 1, Güemes tiene 1, San Antonio de los Cobres 4, Chicuana 1, Cerrillos 4, JB González 2, Capital 42, Lajitas 1, La Merced 1, Quebrachal 1, Galpón 2. Como verás, ya tenemos un popurrí importante. La mayoría de los casos son menores de 6 meses. Hay que revisar los carnés de vacunación. Entre 6 y 11 meses tenemos 6. Entre 12 meses y 23 meses, o sea, entre 1 y 2 años, 7. De 2 a 4 años, 8. 5 a 9 años, 5. Entre 25 y 34, 3. Entre 35 y 44, 2. Y entre 45 y 64, 3. O sea, tenemos un popurrí bastante importante de todos los grupos de edad, pero por supuesto que está el grupo más afectado, va a ser el de los menores de 6 meses, como siempre. El objetivo de esto es que nosotros recordemos todo lo que se refiere al proceso de notificación y cómo nosotros tenemos que volver a recordar el proceso de intervención en terreno del coqueluche, que fue trabajado mucho en otro momento, que la pandemia, por supuesto, hizo que nos distanciáramos del proceso de notificación del coqueluche durante un tiempo, pero por los números y por la distribución geográfica que estamos teniendo, hay casos de coqueluche en todos lados. Recuerden que coqueluche ¿tiene internaciones graves? Sí, tiene internaciones graves. ¿Hay fallecidos por coqueluche? Sí, hay fallecidos por coqueluche. Entonces, nosotros no lo podemos descuidar, tiene peso epidemiológico importante. Es importante que se tomen muestras adecuadas para que el diagnóstico sea adecuado. Por favor, no tomen a la ligera el envío de las muestras o las notificaciones, no las demoren a las muestras en enviarlas al lugar en donde tienen que enviarlas para que le realicen el diagnóstico. No voy a decir nada de esa parte porque no quiero por ahí cometer algún error por la línea de derivación que tenemos de una zona u otra de la provincia, pero a donde nos toque derivar las muestras, las mandemos bien, rápido y avisen porque no nos molesta a nosotros que nos avisen en el grupo de WhatsApp, estamos mandando una muestra de coqueluche, tengo un coqueluche, porque eso desencadena bloqueo, posible intervención escolar, posible intervención en una institución cerrada, gasto de antibiótico y cobertura de vacunación. Entonces involucra a muchos sectores. Luego viene la sorpresa cuando necesitan la claritro, la citromicina y farmacia no hay. Tenemos que salir un viernes a última hora a buscar para enviársela cuando ya está todo cerrado, cuando no tengo casa, cuando tenemos una serie de complicaciones. Y por ahí yo planifico ampliar la cobertura de vacunación y no le avisé a inmunizaciones. Y inmunizaciones tiene que liberar vacuna desde la cámara. Entonces, fíjense que esto es importante, por eso les insistía a los vigilantes que vean cómo está su cobertura de vacunación para que no tengan que solicitar cuádruple o triple o a celular o la que sea un viernes a última hora. Entonces, ese era el objetivo de compartir esta presentación y de recordar lo que es el coqueluche. Y ahora, bueno, acá el equipo de vigilancia que estaba revisando las fichas epidemiológicas, bueno, ya saben que son los vigilantes epidemiológicos los que tienen que hacer la clasificación adecuada de acuerdo a lo que se observa en el área operativa
y que tenemos que completar todo el proceso con la clasificación manual del caso. Preguntas, así yo me tomo un mate para que no tenga la boca tan seca. ¿Alguna pregunta? ¿Se me durmieron todos? Bueno, pareciera que no hay. Este, estaba bueno la interacción. Bien, Fernando. Muy bien, seguro que te va a tocar algunas actividades. ¿Los casos actuales son leves o moderados? Sandra Hermosilla pregunta eso. Lo que tenemos entendido han sido casos leves. No sé, Mirta, si vos me podés confirmar que tuviéramos alguna internación de algún caso grave. No creo, debo la clasificación en los casos CISA, sí, porque bueno, justamente eso me preguntaba Jairo, así que bueno, ahí ya trabajamos bien. Hubo en UTI, o sea que sí, algunos que evolucionaron a la gravedad. Ese es un dato muy, muy importante, Mirta. Y otro con ARM. Entonces, ahí tenemos, bueno, tenemos que saber de dónde vinieron esos casos y ahí nos va a ilustrar bien. Colonia Santa Rosa, pregunta Luciana Flores, ¿ustedes derivan al Hospital Señor del Milagro? ¿Es así, no, Noemí Filo? Sí, derivan al Hospital Señor del Milagro, Colonia Santa Rosa. Entonces, tenemos, no tenemos fallecido hasta ahora, hubo pacientes en asistencia respiratoria mecánica y también hubo pacientes en UTI. Así que bueno, ahí nos vamos ilustrando bien cómo vamos recorriendo Eso es otra cosa que me preguntan si se puede inscribir en el curso a esta altura. Lo manejamos después por privado, Fernando. Yo sigo aceptando inscriptos, así que no habría ningún inconveniente, porque hoy se habilitó el módulo de lectura y la clase, así que lo manejemos por este mensaje privado y el que quiera va para todo, ¿no? Pero digamos fuera de la presentación. ¿Sabe que hay una cosa que acá yo quiero retomar la pregunta de Sandra Hermosilla? Referido a la gravedad y a los leves, moderados o graves. Es algo que nosotros tenemos que terminar de completar en la ficha epidemiológica porque muchas veces nosotros tenemos la primera impresión, que es cuando se toma al paciente en la primera consulta y luego no vemos o no se ve reflejada la evolución. Entonces, por eso era insistir en los vigilantes epidemiológicos que completen la evolución de los pacientes con coqueluche para que cerremos el caso. Vanessa, vigilante de Andes, de San Antonio de los Cobres. Nosotros los casos derivamos y otros quedaron aquí internados, pero con buena evolución. Gracias, Vanessa. Sé que estuvieron trabajando con ustedes, que fue María Valdés, que estuvo trabajando con vos. A mí me tocó trabajar Metán en un momento con Coqueluche y bueno, también estuve en Cerrillo viendo estos casos. Tenemos, sí, los casos positivos desde junio hasta ayer, que es bastante, así que bueno, yo creo que tenemos que nosotros tener en cuenta siempre este termómetro del materno infantil porque es el que nos va marcando el camino de determinadas patologías y bueno, Coqueluche no es la excepción. Y seguro que Mirta en los pocos días me va a empezar a marcar la salmonela y ahí ya vos digamos que sos como en la que nos vas abriendo caminos y caminos se hace al andar, así caminante no hay camino, así vamos a decir. Mirta no hay camino y camino se hace al andar. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta que necesites saber del proceso de notificación? Sí, te escuchamos, Noemí. Pues a todos, yo lo único que quería hacer es recalcarles, sobre todo a Materno, que cuando te manden a realizar el estudio de conclusión, la ficha epidemiológica se completa no solo con la procedencia que es el hospital materno infantil, sino con las residencias del paciente, porque eso nos ayuda a nosotros a saber y a poder ubicar y hacer el estudio de contacto y poder llegar a cada localidad y alertar sobre el diagnóstico y tomar muestras en cada localidad. Eso nos sirve mucho a nosotros y así hemos podido captar varios adultos también. Eso por un lado. Por otro lado, recalcarles que
el Hospital Papa Francisco realiza Coqueluche, o sea, realiza diagnóstico a todo el Valle del Lerma. Y el Hospital Señor del Milagro a todo el resto de la provincia es el que da respuesta. De cualquier duda que tengan, por supuesto se contactan, ya vamos aclarando el tema. Eso es patito para aclararles y para que, bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias. Antes de seguir leyendo las preguntas, recuerda que por favor pongan en el chat el nombre de ustedes y el servicio de salud al cual pertenecen, porque tengan en cuenta que esto está a través del Webex y queda grabado y es una forma de monitorear todo lo que es la participación y el uso de la plataforma por parte del programa de vigilancia y cualquier otro programa de la dirección que lo quiera utilizar. Así que bien. Mirta dice, es todo un problema porque todo el tiempo intentamos hacer actualizaciones en el domicilio. Sí, Mirta, y sabes que ahí hay que intervenir en el tema de cuando vos tengas ese inconveniente, los pongamos en el grupo de vigilancia para que también cada vigilante nos ayude con este tema, porque el otro día había un par de pacientes que no sabíamos a qué área operativa pertenecía. Ayer tuve una situación parecida con un caso de dengue con Santa Fe. Entonces, cuando tengamos ese tipo de situación, lo pongamos en el grupo, aparte que nos mandan, por supuesto, a nosotros en privado para que también lo activemos, pero es importante tener en cuenta que uno es la procedencia, quien envía la muestra, el hospital que deriva, pero lo más importante es saber la residencia del paciente. Por ahí uno dice, ay, ¿por qué tenemos que aclarar esto? Bueno, es necesario aclararlo porque es lo que vamos viendo todos los días. Entonces, recordar que procedencia es qué servicio de salud me manda la muestra, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, el día cuando mandaron de JB González, era un paciente de Quebrachal, la residencia del paciente era en Quebrachal. Entonces, insistir con este tema. Bueno, gracias a ustedes por la participación. Seguimos en este proceso de capacitación. Yo voy a organizar con eh, Mirta, María Castillo y Jimena Iñiguez de Metam el aporte de la investigación de Coqueluche, la intervención en terreno y la puesta al día de datos concretos. No sé si sí, con los tres estamos bien, que serían desde el punto de vista epidemiológico y de terreno, porque quiero que hablen de terreno, no, o sea, todo lo que son las definiciones, la muestra, eso ya lo hemos hablado, sino cómo han sido su rol en el terreno y la mirada del terreno. Y aprovechar para pasar dos avisos parroquiales importantes. El primero es, sí, ya acordamos bien para la semana que viene. El primer aviso es, en estas próximas semanas van a tener un par de dos o tres capacitaciones referidas al Día Nacional por una Argentina sin Chagas, que va a ser el próximo 26 de agosto y que en el transcurso de esta semana van a empezar a recibir las invitaciones. Pero tiene una mirada especial para este año, que es la perspectiva de género y la interculturalidad. Entonces vamos a hacer una capacitación puntual de cómo abordar este año el Día Nacional desde esa mirada. Va a estar a cargo de gente de promoción, la licenciada Isolina Riera, y también del programa de interculturalidad, que estaría la licenciada Elfi Schockler y Silvina Delaporte, y alguien más que no lo tengo en este momento, pero que se puede sumar a alguien del equipo de comunicación. Nosotros ya le estaremos pasando en estos próximos días todo el material que ya nos han compartido hoy, para que ustedes lo vayan viendo y se vayan haciendo las actividades del Día Nacional, que tiene una particularidad diferente este año. Comienza con el Día Nacional y se continúa por todo el mes de septiembre. O sea que no es que concluye ese día, sino que comienza y se extiende a todo el mes de septiembre. Así que eso vamos a dejar para más adelante. Y segundo, bueno, de que todas estas charlas son charlas que también están relacionadas con el curso de herramientas, así que vayan tomándola en cuenta porque, bueno, como a mí me toca el módulo cuarto y el quinto, que el módulo de lo propiamente dicho de la vigilancia y todo el proceso de notificación, van a ser temas que los vamos a abordar. Em,
Acá Lucera preguntaba, creo que cada que se crea un evento hay que actualizar domicilio para que sea real. Sí, bueno, sí, cada vez que le crea la ficha al paciente, tenés que ponerle el evento, perdón, el domicilio real del paciente, que no necesariamente tiene que ser el domicilio que figure en el documento o el último registrado, sobre todo con personas que van de un lugar al otro, o los golondrinas, o los que se desplazan por trabajo, por lo que sea. Bueno, hasta ahí sería entonces, si no hay más preguntas. Gracias a ustedes por compartir este espacio y ya cuando tengamos le mandamos el aviso a través de la línea de mail de los vigilantes, que ya lo hemos actualizado, faltan 2 áreas nada más, y lo subimos al YouTube. Y bueno, acá Ruth dice gracias a los que pudieron participar, gracias Epi también, gracias a ustedes por compartir, Ruth. Y San Bernardo, Iruya, Centro 3, Las Lajitas, bueno, la verdad que está interesante porque hay de todos los puntos de la provincia. Así que bueno, gracias a ustedes por compartir, esperemos seguir capacitándonos. La próxima es Instrucciones para el Día Nacional por una Argentina sin Chagas por ahora y las experiencias de Coqueluche. Bueno, gracias Liliana, nos vemos en Chagas también. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Dejo de grabar.